Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Aviario Andrés. Vamos ahora con la segunda parte del anterior vídeo en el que hablábamos sobre las enfermedades más típicas o más habituales durante los meses de verano. Nos quedaban por hablar, ya habíamos mencionado algunas de las más frecuentes. Habíamos hablado, por ejemplo, si os acordáis, de la tricomoniasis, ¿vale? Diciendo sobre todo que es una enfermedad que se diagnostica más de la cuenta, en el sentido de que muchas veces que tenemos problemas oculares, que suele ser el síntoma más llamativo de tricomona, lo relacionamos con tricomoniasis cuando no tiene por qué ser. Y aquí dos ejemplos más de lo que hablamos en el anterior vídeo. ¿Veis este ojo, por ejemplo, este canario amarillo mosaico? O este ojo, otro canario también amarillo mosaico. Evidentemente tienen una alteración los dos ojos, pero ninguna se correspondería con lo que sería un caso típico de tricomoniasis. Ninguna se corresponde con tricomona. ¿Qué más hablamos en el vídeo anterior? También hablamos, si os acordáis, de sobre todo un problema muy típico que son las diarreas. Hablando, por ejemplo, de que había dos problemas digestivos clásicos, fundamentales, que eran posiblemente las enfermedades más conocidas entre los criadores, que era la coccidiosis y las megabacterias. Característica importante, la vemos perfectamente en esta imagen. Vemos otra vez la quilla extremadamente delgada y una inflamación aquí a nivel intestinal. Solo con esas dos ideas nos puede dar pistas sobre esa situación, o bien una situación de coccidiosis, que es más probable, o bien también de megabacterias, pero como digo, son las dos enfermedades más habituales que hablamos. Bueno, ahora vamos a pasar a otras enfermedades quizá un poquito menos comunes, pero que también hay que considerar mucho durante esta época veraniega o el comienzo también de los meses de otoño. Vamos con una de las más temidas, sin duda, y de las más conocidas entre los criadores, que es la famosa viruela. La viruela realmente es una enfermedad vírica, se debe a un posvirus, y el tema de que sea vírico es algo muy importante y muy preocupante también para la ornitología. Tenemos, digamos, formas de actuar frente a enfermedades bacterianas, frente a enfermedades fúngicas. Hay muchos productos que podemos utilizar y disponibles en el mercado, pero frente a los virus en canaricultura y en ornitología en general, tenemos las manos un poquito atadas. No se han desarrollado mucho, digamos, este tipo de tratamientos, no hay muchas vacunas disponibles para aves ornamentales. Y esto hace de que cuando se da una enfermedad vírica, muchas veces lo que hacen los veterinarios o los criadores es simplemente intentar tratar o evitar que se produzcan enfermedades secundarias que puedan matar al animal, ¿vale? Sin dar un tratamiento al virus como tal, ¿vale? Esto es el hándicap que tenemos como digo, con las enfermedades víricas. Y un hándicap más con la enfermedad de la viruela. La viruela en realidad sí que se utiliza una vacuna, sí que existen y han existido en su día también vacunas específicas que funcionaban muy bien en los criaderos de canarios, por ejemplo. El problema, como todos sabéis, y ya lo hablábamos en un vídeo acerca de la viruela que tenéis en el canal, que lo pondremos en los comentarios ese vídeo para que lo veáis. El problema de la viruela resultaba también que por las razones que fueran, la vacuna dejó de comercializarse, la que se comercializaba en el país, y entonces lo que ocurrió es que muchos criadores conseguían, que es lo que ocurre actualmente, conseguían esa vacuna de manera externa y la traen de otros países, pero otros muchos criaderos han dejado de vacunar, y existen también muchos otros criaderos que nunca han vacunado, ¿vale? Sería una buena costumbre que asentáramos la vacunación en nuestro criadero, porque realmente la vacunación es la mejor manera de prevenir prácticamente todas las enfermedades víricas. Las enfermedades víricas tienen una característica bastante común entre ellas, y es que suelen traer consigo una mortalidad alta y muy aguda. Cuando se da viruela en un criadero, la respuesta del criador prácticamente no da tiempo a hacerla, porque pueden morir una gran cantidad de ejemplares en muy poquito tiempo. ¿Con qué síntomas en concreto en la viruela? Pues normalmente, como todos sabéis, hablamos de una enfermedad que puede tener, digamos, una sintomatología más benévola, que es cuando se da unos síntomas cutáneos, como podemos ver aquí, ¿vale? Con estas pápulas, con estas pústulas, con esas características, que luego analizadas y vistas en laboratorio son muy indicativas de viruela. O también la sintomatología, digamos, más grave o más agresiva, que es la diftérica, que es cuando conlleva un problema respiratorio muy agudo y suelen morir los ejemplares de problemas de esa dificultad respiratoria en muy poquito tiempo, ¿vale? Sí que es cierto que en muchos casos se puede dar combinada, pero realmente tenemos, digamos, esa disposición de esas dos formas. Ocurre muchas veces en los criaderos también, hablando precisamente de la viruela, que se dan picaduras de mosquitos, por ejemplo, en muchos pájaros. Esas picaduras se infectan y pueden interpretarse por los criadores como que es un síntoma de viruela. Realmente
sí que se puede producir en muchos casos una especie de viruela benigna, ¿vale? Pero la viruela agresiva, la viruela de difteroviruela que hablábamos normalmente como una de las enfermedades peores, esta que notamos, ¿vale? Como digo, con esas características y con una mortalidad, como todos sabéis, muy elevada, haciéndola, como bien sabemos, probablemente la enfermedad más temida en los criaderos. Tenemos aquí, por ejemplo, otra imagen de esta situación, ¿vale? Que se observa mucho, ¿vale? Evidentemente, este pájaro ya tiene una viruela que afecta, digamos, a la capacidad pulmonar, el animal presenta una disnea evidente y la dificultad respiratoria, pues muchas veces estos pájaros conllevan una muerte bastante rápida, ¿vale? Segunda situación, bastante más benévola que la que hemos estado comentando, las típicas calvas, las típicas zonas peladas que se producen, sobre todo en esta época, pero también en otras épocas del año se pueden dar esta situación. Una imagen bastante usual, vemos aquí un pájaro con toda la zona de la cabeza pelada, se observa perfectamente el cráneo y el resto de plumas bien. Aquí cuando se dan calvas, que pueden ser no solo en la cabeza, sino que pueden estar distribuidas por otras partes, por ejemplo la zona alrededor de la boca, también muy habitual, la zona del cuello. Bueno, cuando se dan estas calvas, lo primero que tenemos que interpretar es si ha habido alguna posible alteración en la nutrición que pueda dificultar el desarrollo del plumaje. Pensar, por ejemplo, que estas zonas de la cabeza, en la zona del cuello, son las zonas que, digamos, se acaban de mudar como última opción, ¿vale? Las zonas que acaban de mudar más tarde. Y entonces es posible que alguna alteración nutricional, tenemos que andar con esa posibilidad, ¿vale? Que una alteración nutricional pueda provocar que el desarrollo de la pluma en esas partes se vea condicionado, ¿vale? En otros casos que tenemos que pensar en una causa patógena, pensamos también si hay un riesgo parasitario, pueden ser parásitos los que provoquen perfectamente este tipo de calva, aunque habitualmente tendemos a pensar o bien situaciones bacterianas, bacterias que afectan a la piel, o bien típicos hongos, por ejemplo el hongo muy conocido de Malassezia, que provoca estas disposiciones. No es que sea algo peligroso en el sentido de que raramente estos pájaros tienen una situación que les provoca la muerte, pero evidentemente sí que debemos intentar curar y resolver el problema para que el pájaro vuelva a emplumar. Y en muchos de estos casos la respuesta a los tratamientos suele ser bastante buena y el pájaro, a pesar de que lo notemos en estas situaciones tan extremas, pues puede volver a emplumar. Como vemos aquí, esta es una situación quizá no tan exagerada, pero es más habitual que encontremos pájaros con zonas un poquito peladas detrás del cuello. Se pueden dar circunstancias en las que no sea debido a estas causas, no sea debido a una enfermedad, sino que sea simplemente por pura genética. Los que críen, por ejemplo, canarios de tipo moña, y es muy habitual en los moña alemana, existen muchos pájaros moña alemana, por ejemplo, que tienen esta zona detrás de la cabeza, esta zona final de la cabeza, principio del cuello, que como calva, ¿vale? Que nacen pocas plumas. De hecho, evidentemente, y cuando vemos un buen ejemplar de moña alemana, de las cosas que más llama la atención no solo es la disposición perfecta de la corona, sino que la zona de atrás la tapa perfectamente de pluma. Es bastante habitual en muchos criaderos encontrar eso. Eso no se debe a una enfermedad, lógicamente. No estamos hablando de este caso, ¿vale? Estamos hablando del caso de los moña, por ejemplo. No se debe a una enfermedad, simplemente que ese pájaro no le salen plumas en esa zona, tiene una calva, digamos, genética, ¿vale? Eso hay que trabajarlo, evidentemente, con genética, trabajarlo como lo hacen los criadores, pero no se trata de una enfermedad que deberíamos buscar tratamiento, sino que sería un tratamiento más de cara a la selección, por así decirlo, de la propia raza, ¿vale? Estas son imágenes también bastante habituales, este pájaro muy pelado en la cabeza, observar que se ve perfectamente el canal auditivo aquí, que debería estar tapado de plumas, ¿vale? Este también en la zona de aquí, de debajo del cuello. Puede estar asociado esta situación a muchas otras enfermedades, pero lo más llamativo en estos procesos de calvas en el plumaje, primero que normalmente nos encontramos con que el pájaro se encuentra bastante sano en cuanto a aspecto, el animal come, el animal bebe tranquilamente, no se le encuentra decaído físicamente, pero evidentemente el proceso lo puede tener asentado y si no damos con el tratamiento, no hacemos la conveniente limpieza y desinfección de la zona, pues posiblemente se perpetúe bastante en el tiempo estas calvicies que presente el propio pájaro en el plumaje. Otra situación también que hay que considerar muy habitual en esta época del año, por supuesto que viendo esta imagen casi seguro que todos sabéis lo que estamos hablando, es la pododermatitis, la famosa pododermatitis. La pododermatitis es una enfermedad que realmente es muy conocida sobre todo en cetrería.
en la cría de aves rapaces, que existe mucha afición, por ejemplo, en los países árabes hay una cultura tremenda por la cetrería, es muy habitual encontrarnos con estos problemas. En esta zona de la planta vemos una inflamación muy evidente, una almohadilla, está como una especie de pelota, y esa inflamación, realmente ese inicio de inflamación que puede no ser malo, no ser patógeno en ese sentido, se puede complicar, se puede infectar, y cuando hablamos de una pododermatitis realmente seria. Por eso existen distintos grados de pododermatitis, y ya los grados serios son los que deberían tener un tratamiento tanto antibiótico como antiséptico para intentar resolver el problema, ¿vale? Es muy habitual, por ejemplo, en las aves de cetrería, sobre todo las que viven en cautividad fundamentalmente. Imaginaos por el hecho de que están esas aves mucho tiempo apoyadas en un mismo posadero, mucho tiempo cargando con su propio peso, que suele ser bastante elevado en muchas de estas aves, cargando sobre su propio peso en las propias almohadillas plantares, y entonces esa carga y esa continuidad en el espacio pues hace que esta zona se inflame y que pueda originar que esa propia inflamación se infecte y que tengamos este cuadro de pododermatitis, ¿vale? Como digo, es habitual en rapaces, pero por ejemplo en los criaderos de canarios o los criaderos de otras especies, en el diamante de Gull también se da con cierta frecuencia, sobre todo pájaros un poco más parados que el resto, se puede dar esta misma situación, ¿vale? Aquí tenemos esa misma situación, pero mucho más complicada. Vemos que aquí está la zona de la inflamación, pero como veis aquí esta perfecta marca, ¿vale? Nos está indicando que ya es un cuadro bastante más serio en los pájaros. Y esto ya sería un caso extremo, ¿vale? Esto evidentemente no es la pata de un canario, sino sería un ave, como veis, de mucho mayor tamaño. Notamos esta extensión de la inflamación, que no debería ser así, y luego aquí esta zona prácticamente ya en inicio de necrosis, ¿vale? Que nos está indicando realmente que es un proceso mucho más serio, un grado mucho más serio de pododermatitis, ¿vale? Una solución, digamos, preventiva ante estos procesos, porque muchas veces cuando se da en el criadero se dan mucha cantidad de pájaros, es esta imagen, que es algo tan simple. Vemos que hay 3 tipos de palos, ¿vale? Que los utilizamos como posadero, y cada uno de los palos tiene unas características diferentes. Este es de madera liso, este es de plástico liso, este es de madera rugoso, y muy posiblemente el grosor de estos mismos palos es diferente. Esto se utiliza para prevenir, porque facilitamos que el ave cambie, digamos, de postura en las patas cada vez que se apoya en un palo, ¿vale? No solo cambiando el grosor es importante, porque en uno se apoya así, en otro se apoya así, en otro se apoya así, ¿vale? Está ejerciendo un ejercicio con la mano, y luego el hecho de que la superficie sea de distinto raso, ¿vale? De distinta textura, pues también facilita que el animal, digamos, tenga esa movilidad en las garras, en los dedos, que pueda en cierto modo prevenir los problemas que se puedan dar de pododermatitis, ¿vale? Y luego otra situación también muy habitual que vamos a mencionar sobre esta época del año son los problemas respiratorios. Aquí, ¿qué encontramos? Aquí lo que nos llama la atención es un pájaro que está envolado y ya está, poco más datos tenemos a priori, ¿vale? Viendo la imagen. El hecho de que un pájaro esté embolado realmente no nos está indicando mucho. Lo que muy probablemente nos indica es que el pájaro tiene fiebre, ¿vale? Una situación febril que se puede ver, normalmente un proceso, digamos, a un asentamiento bacteriano o algo relacionado, ¿vale? Pero no nos da muchas más pistas del proceso, ¿vale? Febril, pero ahora tenemos un abanico de enfermedades con las cuales pues tenemos que intentar identificarlas. Los problemas respiratorios realmente muchas veces no pensamos en ello cuando estamos pensando en los meses de verano, pero se dan 2 circunstancias muy importantes. La primera de ellas es que hay un efecto del clima en los pájaros. Durante esta época, sobre todo en el hemisferio norte, en este cambio que hay entre el final del verano y el comienzo del otoño, los meses final de agosto, septiembre, por ahí, lo que solemos tener es mucho contraste térmico de temperatura. Es decir, por las mañanas suele hacer bastante temperatura, unas temperaturas altas, incluso bastante calor, y por las noches ya suele empezar a refrescar, ¿vale? Este contraste térmico puede provocar perfectamente una alteración que provoque problemas respiratorios. Normalmente la gente piensa en problemas respiratorios en situaciones de un clima frío, pero lo que más afecta a los animales en general no es precisamente ese clima frío, sino los cambios de temperatura. Por eso se pueden dar más incidencias, por ejemplo, de enfermedades respiratorias en este periodo en el que estamos hablando, que por ejemplo en un mes clásicamente invernal como enero, porque los cambios de temperatura realmente son mucho más bruscos ahora que quizá en el mes de enero, donde tenemos por lo general una temperatura baja. Pero es que en los criaderos se junta otra segunda situación, y es que cada criadero tiene un microclima particular.
con lo cual no solo tenemos que tener en cuenta el contraste térmico del propio clima en el exterior, sino que de la temperatura del criadero, y aparte no solo tener en cuenta la temperatura, porque la temperatura no es realmente el causante de todos estos procesos respiratorios. Tenemos que tener en cuenta que el pulmón es un órgano diana muy habitual de que se asienten patógenos, ¿vale? Y que tenemos que tener también en cuenta que hay otros procesos y otros valores que pueden provocar ese estrés en el animal y que se asiente como un problema respiratorio. Pero tengamos en cuenta que estos meses, aunque no haya esos fríos, por así decirlo, sí que se pueden generalizar problemas respiratorios de muchos tipos. En esta imagen que vemos podemos apreciar básicamente que el animal tiene el pico abierto, está mostrando una disnea. ¿Cuál es la pista de que el animal tenga problemas respiratorios? Yo lo suelo recomendar y es que entremos, por ejemplo, en el criadero de noche y intentemos oír si hay algún pájaro que tiene algún ruido, ¿vale? El ruido respiratorio, cuando el pájaro está, digamos, en una situación de reposo, nos puede dar pista de que ese animal ya tiene una alteración respiratoria. Quizás no sepamos cuál es el problema en concreto, pero sí sabemos que tiene una alteración respiratoria, que le cuesta respirar, con lo cual por sistema lo aislamos y ya veremos qué tratamiento le damos, si le damos tratamiento o no. Pero una buena pista, como digo, es por ejemplo al anochecer, cuando están los pájaros tranquilos, cuando están prácticamente durmiendo, ver si hay alguno que tiene algún síntoma de dificultad respiratoria. Muchas veces con el ruido diario, según donde esté el criadero, no lo podemos apreciar, pero aquí sí, ¿vale? Y si notamos algún pájaro que tiene ese problema, por sistema lo aislamos. Luego ya veremos qué hacemos con él, pero es una buena práctica que podemos hacer. Estas, como digo, son algunas de las enfermedades más típicas que se pueden dar durante este periodo, se pueden dar muchas más. Y nada, espero que estos dos vídeos os hayan gustado. Tenemos muchos preparados hablando también sobre enfermedades, sobre nutrición, sobre novedades que tenemos en el canal. Y nada, muchas gracias por estar suscritos al canal, por ver estos vídeos y nos vemos próximamente. Un saludo.